La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Enseguida nos ocuparemos del Evangelio del 18º domingo del tiempo ordinario. En primer lugar leeremos el texto. Enseguida, en segundo lugar, veremos el contexto. Presentaremos en tercer lugar el mensaje. En cuarto lugar, unos compromisos y por último, una breve oración. Primero, el texto. El texto del Evangelio del 18 domingo del tiempo ordinario está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo, uno del pueblo dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso esta parábola. Un hombre tuvo una gran cosecha y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Segundo, el contexto. Jesús va camino a Jerusalén acompañado por sus discípulos, a quienes instruye y prepara de manera especial para enviarlos posteriormente como apóstoles y testigos del reino. La catequesis que Jesús presenta hoy es la actitud que debemos tener frente a los bienes terrenos. La reflexión viene suscitada por una cuestión relacionada con el compartir. Alguien se queja ante Jesús porque su hermano no quiere repartir la herencia con él. Según las tradiciones judías, el hijo primogénito de una familia de dos hermanos recibía 2/3 partes de las posesiones paternas, según Deuteronomio 21:17. Es posible que solo fueran repartidos los bienes móviles y que para conservar el patrimonio familiar, la casa y las tierras, es decir, los bienes raíces, fueran atribuidos al primogénito. La persona que interpela a Jesús es probablemente el hermano menor que todavía no había recibido nada. Era frecuente en el tiempo de Jesús que los doctores de la ley asumieran el papel de jueces en casos similares. Veamos ahora cómo Jesús va a situarse ante esta cuestión. Tercero, el mensaje. Jesús se excusa delicadamente para no comprometerse en cuestiones de derecho familiar y tomar posición en favor de uno u otro hermano. Lo que está en juego en este caso es la cuestión de la codicia, la lucha por los bienes, el excesivo apego al dinero. La conclusión de Jesús explica por qué Él no acepta meterse en este pleito. El dinero ni las riquezas materiales son fuente de la vida verdadera.
La codicia de los bienes, es decir, el insaciable deseo de tener o poseer, es una idolatría. No lleva a la vida plena, no responde a las aspiraciones más profundas del hombre, no conduce a la auténtica madurez de la persona. La lógica del reino de Dios no es la lógica de quien vive en función únicamente de sus bienes materiales. Quien quiere vivir la dinámica del reino tiene que tener bien presente esta verdad. El dinero y la riqueza material no lo es todo, ni lo más importante. La parábola de Jesús ilustra la actitud del hombre preocupado por los bienes materiales que se olvida de lo esencial, es decir, de lo que da la vida en plenitud. Aparece un hombre previdente, responsable, trabajador, que hasta podríamos admirar y elogiar, pero que de forma egoísta y obsesiva vive solo para los bienes que le aseguran tranquilidad y bienestar material. Y en esto ya no podemos admirarlo ni elogiarlo. Ese hombre representa aquí a todos aquellos cuya vida se convierte en un insaciable deseo de acumular cada vez más, olvidándose de los demás, inclusive de Dios, de la familia y de los otros. Representa a los que viven una relación cerrada con los bienes materiales, que se convirtieron en su Dios personal y olvidando el sentido fundamental de la existencia. La referencia a la acción de Dios que pone repentinamente punto final a esa existencia egoísta y sin sentido, sirve para mostrar que quien vive solo para acumular bienes materiales es un necio, un insensato ante Dios. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que no debemos vivir en la esclavitud del dinero y de los bienes materiales, como si fueran lo más importante de nuestra vida. La preocupación obsesiva por los bienes materiales constituye una experiencia de egoísmo, de encerramiento, de deshumanización que centra al hombre en sí mismo y le impide estar disponible y abrir espacio en su vida para los valores verdaderamente importantes que son los valores del reino de Dios. Cuando el corazón está lleno de codicia, de avaricia, de egoísmo, cuando la vida es una lucha obsesiva por tener, cuando el verdadero motor de la vida es el ansia de acumular, la persona se vuelve insensible ante los demás. Entonces es capaz de explotar y esclavizar al hermano, es capaz de cometer injusticias para aumentar sus bienes. Esa persona se vuelve orgullosa y autosuficiente, prepotente e incapaz de preocuparse por los demás y compartir con ellos, quedando así al margen del reino. Esta parábola no se refiere solamente a los que tienen muchos bienes, sino a todos. Aquellos que teniendo mucho o poco, viven obsesionados con los bienes materiales y el sentido de su vida se limita al tener y poseer, haciendo de la riqueza un ídolo que condiciona su modo de pensar y de vivir. En tercer lugar, nuestro compromiso. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. La palabra de Dios cuestiona fuertemente algunos de los fundamentos sobre los que construimos nuestra vida y nuestra sociedad, como son los criterios y valores del llamado capitalismo salvaje, que por amor al lucro explota y esclaviza sin piedad a trabajadores y consumidores. Como cristianos no debemos tolerar ni patrocinar esas políticas explotadoras y sí conocer, vivir y promover la doctrina social de la Iglesia, recordando siempre la advertencia de Jesús sobre el peligro de las riquezas mal adquiridas y mal administradas.
Lo que Jesús denuncia aquí no es la riqueza como tal, sino la idolatría de la riqueza. Todos podemos ser tentados o seducidos por la riqueza material. Por eso debemos estar atentos a la enseñanza e invitación de Jesús a trabajar por los valores del reino, dedicando nuestra vida a lo fundamental de la existencia. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Señor Jesús. Que Dios permanezca en nuestro corazón y nuestro corazón vibre por el reino de Dios y su justicia, para que adquiramos ese tesoro que la polilla no puede dañar ni la herrumbre corroer. Terminemos con una oración. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Y que por la intercesión de María Santísima nos bendiga nuestro Dios providente y misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.